En esta lección vamos a aprender sobre los músculos paravertebrales. ¿Qué son? Es posible que sea la primera vez que oigas este término, entonces vamos a explicarlo. Los músculos paravertebrales son músculos que sostienen y movilizan la columna. Se encuentran en la parte posterior de nuestro cuerpo y recubren el sacro, la zona lumbar y la zona dorsal de nuestra espalda, es decir, van desde el sacro hasta la base del cuello. Uno, el más profundo de ellos, de hecho, recubre la zona cervical también. Vamos a verlos. Entonces, el más profundo de los paravertebrales se llama músculo transverso espinoso. Entonces, este músculo es curioso porque tiene forma de una espiga al revés. Se extiende desde el sacro hasta la segunda vértebra cervical y las fibras están repartidas de tal manera que dibujan una espiga de grano al revés. Esto lo podrás apreciar mejor en los libros de anatomía que no en la aplicación, ya que las aplicaciones no son tan precisas a nivel de dibujo como los libros. Entonces, detalles del transverso espinoso. El grupo muscular está formado por 4 haces de músculos cortos que justamente en la aplicación no se pueden apreciar por separado. Pero lo curioso de esos 4 haces es que unen la apófisis transversa de una vértebra con las apófisis espinosas de las 3 o 4 vértebras que tiene por encima de ella. Es decir, dibuja una especie de filigrana que recubre toda la columna posteriormente en su región más profunda. Entonces, su función es primariamente postural y propioceptiva, es decir, responde a la posición del cuerpo, es involuntario y busca en todo momento el equilibrio de la columna. Entonces te lo voy a mostrar aquí. Entonces te lo muestro en esta diapositiva. Aquí tenemos el transverso espinoso. Puedes ver cómo va desde la base del sacro hasta la C2, ¿ok? Y las fibras no se pueden ver los haces musculares aquí por separado porque este nivel de detalle no existe aún en las aplicaciones, pero puedes apreciar cómo las fibras musculares van desde las apófisis transversas hasta la apófisis espinosa por encima de la vértebra donde originan, ¿vale? Entonces, estos músculos al recubrir toda la columna son proprioceptivos y posturales. Informan el cerebro, bueno, la médula en realidad, sobre dónde estamos en el espacio y reciben una respuesta en cuanto a cómo adaptar la postura, ¿ok? A veces cuando tenemos unas vértebras que no se mueven, una parte de la columna que está un poco enganchada, muchas veces estos músculos están involucrados, están contracturados y pueden mantener la vértebra un poco rotada o fuera de alineamiento. Después, por encima del transverso espinoso tenemos otro grupo que es más grande. Estos se llaman erectores de la columna y son los músculos que realmente mueven nuestra columna. El grupo erector de la columna está formado de 3 haces musculares que van desde el sacro hasta la base del cuello. Entonces vamos a verlos ahora. Aquí tienes los erectores de la columna, los he aislado. Puedes ver cómo son 3 haces musculares que van de medial a lateral, es decir, desde muy cerca de la columna, por encima del transverso espinoso, hasta las regiones más laterales de la columna, para recubrir casi toda nuestra espalda. Entonces, el que es más próximo a la columna se llama epiespinoso, lo puedes ver aquí, y es muy profundo. De hecho, hay otros músculos por encima de él. Luego tenemos el dorsal largo, que es este músculo de aquí. Y luego tenemos el iliocostal, que es el más lateral de todos. Entonces, conjuntamente, estos músculos mueven nuestra columna en extensión,
rotación e inclinación lateral. Y trabajan sinérgicamente o trabajan en conjunto con nuestros abdominales para mover nuestra columna y mantenerla estable. Así que las posturas de yoga y también nuestra buena postura fuera del yoga depende de la coordinación entre músculos abdominales y paravertebrales. Entonces, la importancia de ese grupo muscular es que es voluntario y dinámico. Son músculos que facilitan, digamos, el movimiento y que responden a los movimientos que queremos hacer, mientras que mientras que el transverso espinoso es un músculo involuntario, es más bien propioceptivo. Entonces, los erectores de la columna son los músculos que, como su nombre indica, nos mantienen erguidos, ¿vale? Mantienen la espalda erguida a lo largo del día, incluso cuando estamos sentados frente al ordenador. Pero a menudo, debido a nuestra postura, nuestros malos hábitos, etc., los erectores de la columna se encuentran tensos y acortados, ¿vale? Y de hecho Sí, el gran problema de la espalda es que los erectores de la columna están tensos y acortados, mientras que los transversos espinosos están súper débiles. De hecho, no pierden su función de adaptación. Eso es lo que pasa en casos de dolor de espalda, en los que las articulaciones no están afectadas y es más bien un problema muscular. Los erectores de la columna trabajan demasiado, intentan suplir el trabajo del transverso espinoso, pero obviamente no pueden hacer el trabajo de otro grupo muscular, ¿vale? Entonces, a menudo en casos de dolor de espalda relacionado a los músculos, hay como una mala organización de las funciones de esos músculos. Entonces, ¿cómo los recuperamos? Pues estirando los erectores de la columna para que puedan mejor cumplir su función. Cuando están acortados y tensos, no nos mantienen erguidos de la mejor manera, más bien sostienen una mala postura. Y en yoga todos los estiramientos que hacemos para la espalda van súper bien también para cuidar ese grupo muscular. ¿Vale? Entonces, los erectores de la columna están formados por 3 haces musculares que se llaman epiespinoso, dorsal largo e iliocostal, ¿vale? Y están distribuidos de medial a lateral. El epiespinoso es más céntrico, más cerca de la columna, y el iliocostal es el más externo, más lateral. Entonces, los movimientos tanto del transverso espinoso como de los extensores de la columna son los siguientes. Ayudan o realizan la extensión de la columna, la rotación y la inclinación lateral, ¿vale? Entonces, realmente trabajan en conjunto con los abdominales en mantener nuestra espalda en buen estado. Vamos a seguir. El cuadrado lumbar. Seguramente este músculo te suena también, es muy famoso junto con el psoas. Y el cuadrado lumbar se sitúa en la zona justamente lumbar, entre la duodécima costilla, y los ilíacos superiores, ¿vale? Justo en los dos lados. En la zona que llamamos normalmente la de los riñones, ¿vale? Entonces es un músculo importante porque es también estabilizador de nuestra espalda y también contribuye a los movimientos de extensión y lateroflexión. Vamos a ver el cuadrado lumbar. ¿Vale? Entonces aquí lo tenemos. Podemos ver cómo se extiende desde la duodécima costilla hasta la cresta ilíaca. También se inserta en las apófisis transversas de las lumbares, ¿vale? Y por delante del cuadrado lumbar tenemos el amigo psoas, es decir, el psoas es el músculo más profundo en la zona anterior del cuerpo y el cuadrado lumbar es su compañero posterior. Es decir, el psoas es flexor de la columna y el cuadrado lumbar extiende la columna. Hacen funciones inversas. Juntos estabilizan esta zona. No solo movilizan, sino que más bien estabilizan. Eso. Entonces,
Entonces, en cuanto a los músculos paravertebrales, me refiero al conjunto de músculos que hemos visto ahora: el transverso espinoso, el grupo extensor de la columna, el cuadrado lumbar. Entonces, muchos mal de espalda viene del acortamiento crónico del grupo erector de la columna y de la mala coordinación o de la debilidad del transverso espinoso. En yoga hacemos la doble función de estirar los erectores de la columna y al mismo tiempo fortalecerlos, es decir, le damos la longitud de descanso que les pertenece y también los tonificamos, porque al estar sentados y no trabajar esta parte del cuerpo, todo ese grupo de músculos se debilita y no cumple su función adecuadamente. Entonces, siempre que pensamos en el core, en el centro del cuerpo, tenemos que recordar que los músculos de la espalda también forman parte del core, porque la columna no se va a sostener solo por el trabajo de nuestros abdominales, sino que depende del trabajo de abdominales en conjunto con paravertebrales. Aquí te dejo las preguntas de repaso y te espero en la zona de comentarios.